El puñetazo aterrizó con un crujido seco en la mandíbula de Javier, lanzándolo contra la pared del salón familiar. Su hermano mayor, Carlos, con los ojos inyectados en rabia, gritaba: «Eres una vergüenza para esta familia». Años después, ese mismo Carlos, postrado en una cama de hospital, suplicaba entre lágrimas que Javier criara a su hijo pequeño, el único heredero que le quedaba. Javier se levantó del suelo, con la boca sangrando, mirando a su hermano con una mezcla de terror y decepción. Era una noche de verano en Madrid, en el apartamento que compartían con sus padres. Carlos, el hijo perfecto, el ingeniero exitoso de 28 años, había descubierto el secreto de Javier, una carta de amor de su novio escondida en un cajón. «¿Cómo pudiste hacernos esto?», rugía Carlos, mientras sus padres observaban desde la puerta, mudos de horror. La madre, María, se cubría la boca con las manos. Y el padre, Antonio, desviaba la mirada, como si ignorar el problema lo hiciera desaparecer. Javier, de 22 años, estudiante de literatura en la Universidad Complutense, siempre había sabido que su orientación sexual era un tabú en esa familia conservadora. Creció en un barrio obrero de la capital, donde las tradiciones católicas aún pesaban como cadenas. Su hermano mayor era su ídolo, fuerte, carismático, el que siempre ganaba las peleas en el colegio y defendía a la familia. Pero esa noche, la admiración se convirtió en miedo. «¿Por qué me odias tanto?», murmuró Javier, limpiándose la sangre. Carlos no respondió, en cambio. Lo agarró por la camisa y lo arrastró hacia la puerta. «Fuera de aquí. No vuelvas hasta que seas normal». La expulsión fue inmediata. Sus padres no intervinieron, paralizados por el escándalo. Javier pasó la noche en un banco del Parque del Retiro, llorando en silencio mientras el amanecer iluminaba la ciudad. Al día siguiente, llamó a su novio, Miguel, un artista de 24 años que vivía en un pequeño estudio en Malasaña. «Ven. Por favor», le dijo Javier, la voz temblorosa. Miguel lo recogió y lo llevó a su casa, donde Javier se derrumbó en sus brazos. «No puedo creer que mi propio hermano me haya hecho esto», sollozaba. Miguel, con su paciencia infinita, lo consoló: «La familia no siempre es sangre. Javi, yo soy tu familia ahora». Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier cortó todo contacto con su familia, mudándose definitivamente con Miguel. Encontró un trabajo a media jornada en una librería, mientras terminaba sus estudios. Pero el dolor no se iba, cada noche soñaba con la cara enfurecida de Carlos. Y se preguntaba si alguna vez podría perdonarlo. La sociedad española, aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario desde 2005, aún albergaba prejuicios en los rincones más tradicionales. Javier sentía las miradas en la calle cuando caminaba de la mano con Miguel. Oía los murmullos en las reuniones familiares de amigos. «Es una elección», decían algunos. «Una fase», insistían otros. Mientras tanto, Carlos intentaba olvidar el incidente. Se casó con su novia de toda la vida, Elena, una maestra de escuela primaria, y se mudaron a un piso en las afueras de Madrid. Tuvieron un hijo, Pablo.
que nació 2 años después del altercado. Carlos se convirtió en el padre modelo, llevaba a Pablo al fútbol. Le enseñaba a montar en bici. Y juraba protegerlo de las influencias negativas del mundo. Pero en el fondo, la culpa lo carcomía. Veía noticias sobre derechos LGTB y se preguntaba si había sido demasiado duro. Intentó contactar a Javier una vez. Enviando un mensaje: lo siento. Pero entiéndeme. Javier no respondió. Javier y Miguel construyeron una vida juntos. Se casaron en una ceremonia íntima en el Ayuntamiento de Madrid. Rodeados de amigos que los apoyaban. Javier publicó su primera novela. Un relato semi-autobiográfico sobre identidad y rechazo familiar. Que tuvo un éxito modesto. Pero el vacío familiar persistía. En Navidades, mientras Miguel preparaba la cena, Javier miraba fotos antiguas y se preguntaba por sus padres. ¿Crees que algún día me acepten?, le preguntaba a Miguel. El tiempo cura. Pero no siempre, respondía él, besándolo en la frente. Un día, Javier recibió una llamada de su madre. Tu padre está enfermo, dijo María. La voz quebrada. Antonio había sufrido un infarto. Javier dudó. Pero Miguel lo animó: ve. Por ti. En el hospital. Se encontró con Carlos, quien lo miró con sorpresa. ¿Has venido?, dijo Carlos, extendiendo la mano. Javier la ignoró. Por papá. No por ti. La visita fue tensa, Antonio. Débil en la cama. Murmuró: hijo. Lo siento. Javier asintió. Pero no pudo perdonar del todo. Salió del hospital con el corazón pesado, sabiendo que la reconciliación era un camino largo. Años pasaron. Javier y Miguel adoptaron a una niña, Ana, de un orfanato en Barcelona. Javier se convirtió en profesor de literatura, impartiendo clases sobre diversidad en la universidad. Su vida era plena. Pero las cicatrices emocionales permanecían. Carlos, por su parte, ascendió en su trabajo. Pero su matrimonio con Elena comenzó a resquebrajarse. Discutían por tonterías. Y Carlos bebía más de la cuenta. Pablo crecía. Un niño curioso de 10 años. Ajeno a los secretos familiares. Entonces, llegó la tragedia. Elena murió en un accidente de coche, dejando a Carlos solo con Pablo. Devastado, Carlos se hundió en la depresión. Intentó cuidar de su hijo, pero el alcohol lo dominaba. Una noche, borracho, le confesó a Pablo sobre su tío Javier: lo eché porque era diferente. Pablo, confundido, preguntó: ¿diferente cómo? Carlos no respondió. Carlos se despertó con resaca, mirando el techo agrietado de su apartamento. Pablo dormía en la habitación de al lado. Un niño de 12 años ahora, con los ojos de su madre. Desde la muerte de Elena. Hacía 2 años. Carlos había perdido el control. Su trabajo como ingeniero pendía de un hilo, llegaba tarde. Cometía errores. Los amigos se alejaban. ¿Y la familia? Bueno, la familia ya no existía como antes. Sus padres habían fallecido, Antonio del infarto.
María de un cáncer fulminante. Solo quedaba Javier, el hermano al que había traicionado. Javier. Mientras tanto, florecía. Su segunda novela, Sombras de Hermandad, se convirtió en un bestseller, explorando temas de homofobia interna y redención. En entrevistas, hablaba vagamente de su pasado, sin nombrar a Carlos. Miguel y él criaban a Ana, ahora de 8 años, en un hogar lleno de amor. Pero Javier sentía un vacío, la ausencia de su sobrino. Sabía de Pablo por rumores, pero nunca se había acercado. Es el hijo de Carlos, pensaba. El hombre que me destruyó. Una tarde, en la universidad, Javier dio una charla sobre identidad LGTB en la sociedad española. Habló de los avances, la ley de identidad de género, el orgullo en Madrid. Pero también de los retrocesos, el auge de partidos conservadores que cuestionaban derechos. Un estudiante preguntó, ¿cómo lidias con el rechazo familiar? Javier pausó, recordando el puñetazo. Duele, pero te hace más fuerte. A veces, el perdón es para ti, no para ellos. Carlos, hundido, decidió buscar ayuda. Ingresó en un programa de rehabilitación en una clínica en las afueras de Madrid. Allí, en sesiones de terapia, confrontó sus demonios. Golpeé a mi hermano porque tenía miedo, admitió al terapeuta. Miedo de que la sociedad nos juzgara. De que papá me viera débil. El terapeuta lo miró, la homofobia no es solo odio, es miedo internalizado. Carlos lloró por primera vez en años. Mientras Carlos luchaba, Pablo sufría. En el colegio, lo acosaban por el estado de su padre. Tu papá es un borracho, decían. Pablo se defendía a puñetazos, como su padre le había enseñado. Una noche, encontró una foto vieja, Carlos y Javier de niños, riendo en la playa de Valencia. ¿Quién es este?, preguntó a Carlos. ¿Tu tío?, respondió él, evasivo. Pablo investigó en internet. Encontró las novelas de Javier. Leyó Sombras de Hermandad en secreto, reconociendo la historia. Papá, ¿por qué lo odias?, confrontó a Carlos. Él bajó la cabeza, no lo odió. Lo perdí. Javier recibió un email anónimo, soy Pablo, tu sobrino. Necesito hablar. Dudó. Pero Miguel lo animó, es familia. Se encontraron en un café en la Plaza Mayor. Pablo, un adolescente nervioso, dijo, papá está mal. Bebe mucho. Javier sintió una punzada, compasión mezclada con rencor. Lo siento. Pero no puedo ayudar a quien me lastimó. Pablo suplicó, por favor. Tío. Eres el único que queda. Esa noche, Javier discutió con Miguel. Me pegó. ¿Por qué debería ayudarlo? Miguel. Calmado, porque eres mejor que eso. ¿Y por el niño? Javier reflexionó sobre sus propias luchas, las noches en la calle. El rechazo social. En España, aunque el matrimonio gay era legal, las familias conservadoras aún expulsaban a sus hijos. Él había sobrevivido.
¿Pero a qué precio? Perdió años de conexión familiar. Carlos salió de Rija. Sobrio pero frágil. Encontró a Pablo distante. Hablé con tío Javier, confesó el chico. Carlos palideció. No debiste. Pero en el fondo, sabía que era inevitable. Llamó a Javier, necesito verte. Javier accedió. Por Pablo. Se encontraron en el mismo salón donde todo empezó. Ahora vacío y polvoriento. Lo siento, dijo Carlos, con voz ronca. Fui un idiota. Tenía miedo de lo que dirían los vecinos. ¿La iglesia? Javier cruzó los brazos, me echaste a la calle. Me rompiste. Carlos, sí. Y pagué por ello. Elena murió. ¿Y yo? Me perdí. Hablaron horas. Desenterrando recuerdos. Javier contó su vida con Miguel. La adopción de Ana. Carlos escuchaba. Envidioso de esa felicidad. Pero la reconciliación no era fácil. Javier sentía traición renovada. ¿Por qué ahora? ¿Porque necesitas algo? Carlos negó, no. Porque vi lo que perdí. Pablo observaba desde la puerta. Esperanzado. Javier se fue. Prometiendo pensar. Días después. Carlos recayó. Bebió. Y en un arrebato. Discutió con Pablo. Eres como tu tío. Gritó. Pablo huyó. Llamando a Javier. Ven por mí. Suplicó. Javier y Miguel lo recogieron. Llevándolo a su casa en Chamberí. Ana lo recibió con curiosidad. Por primera vez. Pablo vio una familia gay, amorosa. Normal. Carlos. Al despertar solo. Se derrumbó. Llamó a Javier, llévatelo. No puedo criarlo. Javier enfureció, abandonas a tu hijo como me abandonaste a mí. Pero vio la oportunidad, salvar a Pablo de un ciclo tóxico. Javier miró a Pablo dormido en el sofá. Su rostro inocente contrastando con el caos que lo rodeaba. Miguel preparaba té en la cocina. Susurrando, tenemos que decidir. Javier asintió. Sintiendo el peso de la responsabilidad. ¿Podía criar al hijo de su verdugo? En España, la adopción por parejas gay era legal desde 2005. Pero esto era diferente, una custodia familiar. Llena de minas emocionales. Llamó a un abogado amigo. Explicando la situación. Necesitas el consentimiento de Carlos. Le dijo. Y pruebas de su incapacidad. Carlos. En su apartamento desordenado. Contemplaba fotos de Elena y Pablo. La culpa lo ahogaba. Recordaba su juventud, crecido en una familia donde ser hombre significaba reprimir emociones. Odiar lo diferente. La sociedad franquista había dejado huellas. Aunque Franco muriera décadas atrás. Carlos había internalizado eso. Proyectándolo en Javier. Ahora. Veía el daño, un hermano perdido. Un hijo en riesgo. Se presentó en casa de Javier. Sobrio pero tembloroso. Quiero que lo críes tú. Dijo. Javier lo miró incrédulo, ¿por qué yo? Carlos suspiró, porque eres fuerte. Lo que te hice te hizo mejor padre que yo.
Miguel intervino, esto no es sobre redención fácil. Pablo necesita estabilidad. Carlos asintió, lo sé. Firmaré lo que sea. El proceso legal comenzó. En el juzgado de Madrid. Javier y Carlos se sentaron frente al juez. Pablo testificó, papá me quiere. Pero no puede. El juez. Una mujer progresista. Preguntó a Carlos, ¿entiende las implicaciones? Sí. Respondió él. Perdí mi familia una vez, no quiero que Pablo sufra lo mismo. Javier sintió un atisbo de piedad. Pero el rencor persistía. Mientras tanto, la sociedad reaccionaba. Amigos de Carlos murmuraban, entregar a su hijo a un gay. Escándalo. Javier enfrentaba prejuicios en la universidad, un colega conservador comentó, los niños necesitan una madre. Javier replicó, necesitan amor. No estereotipos. Ana y Pablo se unían, jugaban en el parque. Compartiendo historias. Pablo preguntaba sobre Miguel, ¿cómo supiste que lo amabas? Javier sonreía, el corazón no miente. Pero el conflicto interno de Javier crecía. Noches de insomnio. Debatiendo, estoy vengándome al tomar a Pablo. Miguel lo calmaba, no. Lo salvas. Carlos visitaba supervisado. Intentando reconstruir. En una cena, confesó, vi un documental sobre LGTB. Entendí mi error. Javier escéptico, ¿ahora? Después de todo. Carlos, tarde. Pero sí. La alta trazo llegó cuando Pablo enfermó, una fiebre alta. Hospital. Javier y Miguel velaron. Carlos llegó corriendo. ¿Es mi hijo? Dijo. Javier, ahora es nuestro. Discutieron en el pasillo, me lo quitaste todo. Acusó Javier. Carlos, te di una razón para luchar. El médico interrumpió, Pablo mejoraba. En ese momento, Javier vio vulnerabilidad en Carlos. Similar a la suya años atrás. Pablo se recuperó. Pero el incidente unió a la familia fracturada. Carlos se mudó cerca. Sobrio. Trabajando en terapia. Asistía a reuniones de apoyo para familias LGTB. Aprendiendo. Javier lo invitaba a cenas. Cauteloso. Un día. Pablo dijo, quiero que seamos todos familia. Javier dudó. Pero accedió. Sin embargo, la sociedad no perdonaba fácil. En las redes, un artículo sobre la novela de Javier reveló la historia, hermano homófobo entrega hijo a autor gay. Comentarios divididos, apoyo y odio. Javier recibió amenazas. Recordando por qué había huido. Esto es España 2026. Pensó. Avanzamos. Pero no del todo. Carlos enfrentó su propio backlash, perdido amigos. Pero ganó paz. Pagué el precio. Le dijo a Javier en un paseo por el Retiro. ¿Tú también? Javier, sí. Pero elegí el amor. Carlos sonrió débil, yo elegí el miedo. La custodia se formalizó. Pablo se mudó permanentemente con Javier y Miguel. Floreciendo en su nuevo hogar. Iba a un colegio inclusivo. Donde aprendía sobre diversidad. Ana lo trataba como hermano. Y las noches familiares eran risas y cuentos. Javier escribía su tercera novela.
inspirada en esta redención torcida. Pero en el fondo, cuestionaba, ¿era verdadera redención o conveniencia? Carlos visitaba semanalmente, reconstruyendo lazos. Compartían comidas en terrazas madrileñas, hablando de fútbol y libros. Pablo mediaba, papá. Tío Javier es genial. Carlos asentía, lo sé ahora. Pero las tensiones surgían, Carlos opinaba sobre educación. Javier recordaba el pasado. No olvides lo que hiciste, decía. Carlos, no lo hago. Es mi cruz. Un año después, Carlos conoció a alguien, una mujer. Luisa. Viuda como él. Empezaron una relación. Y Carlos cambió, más abierto. Asistiendo al orgullo con Pablo. Javier lo vio desfilar. Bandera arcoíris en mano. ¿Hipocresía? Pensó. Pero Pablo estaba feliz. La sociedad evolucionaba, leyes contra discriminación se endurecían. Pero incidentes homófobos persistían. Javier dio conferencias, usando su historia como ejemplo. El rechazo familiar mata almas, decía. Audiencias aplaudían. Pero algunos cuestionaban, perdonar al agresor. En una cena familiar, todo estalló. Carlos anunció, Luisa y yo nos casamos. Pablo emocionado. Pero Javier tenso. ¿Y yo? ¿Sigues avergonzado? Carlos, no. Quiero que estés en la boda. Javier aceptó. Pero dudaba. La boda fue en una finca en Toledo. Soleada y alegre. Javier caminó con Miguel, Ana y Pablo. En el brindis, Carlos dijo, a mi hermano, quien me enseñó perdón al criarme a mi hijo. Javier lloró, abrazándolo. Por primera vez. Sintió cierre. Pero el camino no era lineal. Meses después, Pablo preguntó, tío, ¿por qué papá te pegó? Javier contó la verdad. Sin azúcar. Pablo, fue mal. Pero cambió. Javier, basta el cambio. Carlos enfermó, cáncer. Como su madre. En el hospital. Suplicó a Javier, cuida de Pablo siempre. Javier, lo haré. Pero valió la pena el dolor. Carlos, sí. ¿Por qué nos unió? Carlos murió, dejando un testamento, todo para Pablo. Bajo custodia de Javier. En el funeral. Javier habló, mi hermano me rompió. Pero me reconstruyó. La familia. Ahora unida. Lloró. Años después. Pablo creció, convirtiéndose en activista LGTB. Javier. Viejo. Miraba atrás, elecciones. Daños. Redenciones. ¿Fue correcto que Javier perdonara a Carlos? ¿O debería haberlo dejado sufrir las consecuencias de sus acciones?